Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy tenemos la Feria del Libro en el partido de General San Martín, en la Plaza San Martín, en la principal, en la que ustedes conocen, la tercera Feria del Libro. Así que invitamos hoy a Héctor Daniel de Arriba. Héctor Daniel ha escrito un libro que lo va a presentar en minutos ahora ahí en esa Feria del Libro. Los muertos de Plaza de Mayo, 1945, 1953, 1955. Te muestro lo que es el libro, te recomiendo de que vayas para que conozcas la verdadera historia de lo que sucedieron, de los hechos que sucedieron en 1955, más que nada con respecto al bombardeo que hubo en la Plaza de Mayo. Nosotros vamos a la presentación y enseguida venimos para charlar con Héctor Daniel de Arriba. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás vos? Bien, bueno, hoy tenemos la presentación en la Feria del Libro que se hace en San Martín, es la tercera que se hace en San Martín. Y bueno, la verdad es un honor tenerte presentando el libro este que has escrito, que es Los muertos de Plaza de Mayo, ¿no? Exactamente, sí. Es la primera vez que participo en la feria local, si bien conozco San Martín, he venido a distintas instituciones, pero con este libro que el mes de octubre cumplió 2 años, bueno, lo presento hoy, 16:30, en el espacio Macondo. Y bueno, agradezco por supuesto a los organizadores porque caí así un poquito tarde, pero como presenté el proyecto de que había un anclaje en lo histórico relacionado con San Martín, en uno de los 3 hechos trágicos que desarrolló en el libro, lo aceptaron y bueno, esperemos que con este día lindo hoy la gente se movilice, claro, y se acerque. Claro, vos venís de Ezeiza, me contabas, o sea... Claro, yo vivo en Canning, Ezeiza y bueno... Y no es el primer libro que presentaste. ¿Vos escribiste cuántos libros en total has escrito? Creo que son 8 desde hace 17, 18 años y la primera temática que investigué fue también relacionada con esta localidad, San Andrés, sobre el fusilamiento de Camila O'Gorman y su pareja, el cura Uladislao Gutiérrez, que fueron fusilados el viernes 18 de agosto de 1848 en los campos que eran el campamento militar de los Santos Lugares de Rosas, que claro, hoy es la localidad de San Andrés. Contame por qué, siendo de Ezeiza, ¿por qué te interesó el tema justamente en San Martín, ¿no? En lo que es en San Andrés. Con respecto a Camila. Con respecto a Camila. Y justamente porque, bueno, sus últimos días fueron acá. Ella llegó 14 de agosto y por orden de Rosa fueron fusilados el 18. La temática siempre es atractiva, sobre todo después de la película de María Luisa Bember del año 84, que este año cumplió 40 años el estreno. Y como docente que soy, profesor en historia, utilizaba esa película como herramienta pedagógica para mostrar la época, las costumbres, la cultura, la forma de pensar, de comer, de vestir, etc. Y bueno, atrae el tema del amor de una chica de la alta burguesía que se enamora de un cura que no renuncia al curato ni a los hábitos. Y bueno, se van de Buenos Aires un 17 de diciembre del 47, se radican en Villa de Goya, los descubren, los identifica un pasajero de un barco que llegó a Villa de Goya, cura justamente el señor, y como había Rosas comunicado a los gobernadores a través de lo que podríamos decir un identikit, que eran las clasificaciones, bueno, tales personas con estas características son los buscados por la autoridad de Buenos Aires. Y el comandante militar de Goya, el comandante Soto, al llegar este buque desde Buenos Aires, y bajan los pasajeros, un buque que tenía destino a Asunción del Paraguay, bajan y entre los pasajeros había 3 curas. Y entonces le pregunta a uno de ellos, un cura irlandés, Miguel Gannon, si
podía confirmar que esta pareja, que hacía poco tiempo que se había instalado en Goya, desde febrero, podían ser los que estaba reclamando Rosas desde enero. Y el cura Miguel Ganón dijo que sí, porque era de Buenos Aires, él los vio, más que el otro era también sacerdote. Y bueno, y ahí empezó el principio del fin de ellos, porque fueron identificados, encarcelados y devueltos a Buenos Aires, llegan a San Nicolás y la orden original de Rosas era que fueran él al cabildo, a la cárcel, Uladislao Gutiérrez, y ella a la casa de ejercicios espirituales, como para enmendar su gran pecado, Camila. Pero una vez que desembarcaron, llegó la contraorden, que yo encontré el borrador en el Archivo General de la Nación, de Rosas, que el comandante de ese grupo, que era el comandante, el capitán Cano, debía desviarse, en vez de venir a Buenos Aires capital, debía venir a los campos, a los santos lugares de Rosas, que era el cuartel militar de acá y que era la prisión en el viejo convento dominico. Y bueno, los reciben, Antonino Reyes los recibe, que era el edecán de Rosas, y tiene que cumplir la orden de fusilamiento. Él se atrasa un día porque tiene una duda, Antonino Reyes, porque ella le dice, ¿no ven qué estado vengo? Se levanta la blusa y muestra una pancita. Claro, estaba embarazada. Entonces él dice en sus memorias, Antonino Reyes, escrita muchos años después, si había signos de preñez era muy reciente, pero ante esa duda manda una carta a Palermo, donde vivía Rosas, que no la recibe Manuelita y la recibe Rosa, y entonces Rosa dice, pero yo te había ordenado que apenas llegaran los fusilaran, mañana, viernes a las 10 de la mañana, me cerrás el campamento y los fusilas. Y bueno, fueron fusilados tal cual muestra la película, fueron puestos en un cajón, que era un cajón de rifles, por eso podían entrar los dos cuerpos, y ahí termina el detalle de los cuerpos de Camila y de Uladislao, que la película lo llamó Ladislao. Hermosa historia. Y una hermosa la historia conocemos por la película, ¿no? Fue muy famosa, exacto, la verdad. Exacto. Ahora te llevo al libro que vas a presentar hoy, sí. En un ratito, apenas en unos minutos, ahí en la Feria del Libro de San Martín. Contame, bueno, estamos hablando de los muertos de Plaza de Mayo en 1955, con el bombardeo de lo que fue el ejército en contra de lo que fue Juan Domingo Perón, ¿no? El derrocamiento a Perón. Contame un poquito cómo fuiste armando el libro ese, cómo fuiste, porque incluso tengo entendido de que vos ponés en el libro 3 personas que son de acá de San Martín, ¿no? Correcto. Mi libro se titula Los muertos de Plaza de Mayo y abarca una década. El subtítulo es 1945, 1953, 1955, con un diseño de tapa que es de un fotógrafo profesional, amigo mío, que impacta porque, bueno, es la plaza, la pirámide, la Casa Rosada y la pirámide de Mayo, acribillada y larga sangre. Bueno, el libro en principio era investigar solamente, tenía como proyecto, quiénes fueron los muertos del 55, del 16 de junio del 55. Porque, bueno, en la historia secundaria siempre se hace un recortes y, bueno, las causas de este bombardeo, muertos y se sigue adelante. Al empezar a investigar, el libro apareció en el 2022, pero yo había empezado muchos años antes la investigación. Me entero de un atentado que se había producido 2 años antes, el 15 de abril del 53, del cual yo no sabía nada, en la Plaza de Mayo, y el del 45, el 18 de octubre. Entonces, el eje central geográfico es la plaza. Y tomé una década, 45-55, el 45, muy poca gente sabe que al terminar el acto del famoso 17 de octubre,
en el cual el coronel, en ese momento Perón, habla por primera vez del balcón de la Casa Rosada, renuncia a sus 3 cargos dentro del gobierno de facto que él constituía, con Rawson, Farrell y demás, y al desconcentrarse la gente, mueren muy cerca de Plaza de Mayo 2 jóvenes, Darwin Ángel Passaponti y Francisco Ramos. A la historia se rescató la vida de Darwin Ángel, porque el padre, que era anarquista, comunista, se pasa al justicialismo, y entonces muchos años después Perón le escribe una carta a Trento Passaponti, el papá de Darwin, y le dice que tu hijo fue el primer mártir del justicialismo. Entonces esa figura de 18 años, un estudiante secundario, 5º año del Mariano Acosta de Capital, fue tomada por esa vertiente, por el justicialismo. Entonces eso está relatado en el primer capítulo, sin entrar en mayores detalles porque bueno, hay otras cositas más. El 15 de abril del 53, la CGT convoca un acto en la Plaza de Mayo y habló el secretario general de la CGT y cerraba el acto el presidente, que ya era general, Juan Domingo Perón. Iniciadas las palabras de Perón, estalla una primera bomba en la esquina de Defensa e Irigoyen, y esa bomba mata a 4 personas e hiere mal a 1, que morirá el 3 de mayo. Y el acto continúa. Si uno entra a YouTube y pone discurso de Perón el 15 del 53, se ve a Perón en el balcón con todos sus secretarios y ministros, y mira hacia la izquierda porque la bomba estalla ahí, pero el acto continúa. Y él continúa hablando y estalla una segunda bomba en la Boca, en el subte A, que está ahí en Balcarce, en la esquina de la Rosada, en Balcarce e Irigoyen, y ahí mata otra persona, un empleado del subte llamado Osvaldo Muller. De esto nadie sabía nada. De hecho, recién el año pasado... ¿Se sabe quiénes fueron? Sí, eran los opositores a Perón, los que en ese momento se llamaban, les decían antiperonistas, quienes fueron los autores intelectuales y materiales se sabe. Y bueno, el acto termina, se quema el Jockey Club, se ataca la Casa Radical, el Partido Socialista, etc. Y ese fue el preámbulo del 55, porque en el 55 el gobierno y la oposición no tenían un buen diálogo, los puentes estaban totalmente rotos. Cuando vos estás hablando de oposición, ¿estás hablando de un sector militar? No, de un sector civil. De un sector civil, el que se autodenominaba, como vos decís, antiperonista. Claro, el gobierno a la oposición le decía cipayos, gorila, antiperonistas. Sí. Esos eran los términos que el gobierno utilizaba hacia la oposición, que estaba constituida por el Partido Radical, el Partido Conservador, Demócrata Progresista, Demócrata Cristiano, comunistas. Todo eso formaba la oposición, y la oposición calificaba al gobierno desde que asumió en febrero del 46 como un gobierno nazifascista. Exacto. Entonces, y desde el 46 que ganó las elecciones Perón, en febrero del 46, hasta que cae en el 55, no había perdido ninguna elección, ni presidencial, porque él fue reelecto, se le había muerto el vicepresidente, la ganó, las legislativas las ganaba, todos los gobernadores eran peronistas, o sea que tenía un gran acompañamiento popular por la obra que había hecho antes de ser presidente y siendo presidente, la obra de infraestructura, las reivindicaciones sociales, las leyes laborales. La oposición, entonces, en el 55, tiene un aliado más, la Iglesia Católica. Que claro, siempre se había llevado bien la Iglesia Católica con el peronismo, pero hubo algunos hechos previo al 55
El más destacado es cuando en julio del 52 muere Eva Perón. Y hubo una intención del gobierno de proponer al Vaticano convertirla en santa. Eso no le cayó bien a la jerarquía católica de Argentina. Ahí es donde rompe con la Iglesia. Y entonces se produce un quiebre de una alianza fuerte porque veían en Perón una persona que había contenido al socialismo y al comunismo posterior a la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora, bueno, como que el gran poder que tenía el gobierno, mayorías legislativas, gobernador, intendente, etc., la Iglesia, ese proyecto, que quedó siempre proyecto, no lo vio bien. La creación del Partido Demócrata Cristiano. Entonces el gobierno respondió con algunas leyes en el fines del 54. Eliminó la enseñanza del catolicismo en las escuelas, sancionó la primera ley de divorcio que tuvo el país y habilitó las casas de sanidad, que eran los prostíbulos. Entonces fueron 3 golpes a la Iglesia que la Iglesia no se lo iba a perdonar, y la Iglesia entonces se convierte en opositora al peronismo. Y llegamos a junio del 55, la semana antes del bombardeo, donde la Iglesia pide permiso para hacer la procesión de Corpus Christi. El Estado se la deniega, sin embargo la Iglesia lo hace, y la multitud sale de la catedral después de la misa y, encabezado por el cuerpo, o sea, el crucifijo, hacen una gran marcha de Plaza de Mayo hasta Congreso. La Iglesia Católica, su jerarquía y todos los partidos políticos opositores, sean o no católicos, aprovecharon la nueva alianza, el nuevo aliado que era la Iglesia Católica. Cuando llegan a Plaza Congreso, se quema una bandera argentina. Con el tiempo después se descubrió que intervino la Policía Federal, bueno, pero el hecho es que el Estado, el gobierno, le echa la culpa a la oposición, y entonces dice el gobierno que el jueves 16 de junio, para desagraviar la quema de la iglesia, se va a hacer un desfile aéreo de la aeronáutica sobre Avenida de Mayo, rodeando y circulando sobre Casa de Gobierno. Ese día entonces se da asueto a los empleados para que vean el desfile. El 16 de junio amanece, estamos en invierno, muy neblinoso, una neblina muy espesa y baja. Entonces el desfile oficial se suspende, el desfile aéreo de la aeronáutica. Los opositores, los antiperonistas, de las 3 fuerzas armadas, la aeronáutica era neutral, desde el punto de vista partidario, el ejército era fiel a Perón y la Marina de Guerra era netamente antiperonista. Vos decís el ejército era fiel a Perón. ¿No había un sector del ejército que, si bien era fiel a Perón, pero estaba contrariado con Evita? No la querían a Evita, ¿no? Tanto los peronistas como los militares antiperonistas, que eran pocos dentro del ejército, no habían visto bien la candidatura de ella como vicepresidenta. Como vicepresidenta. O sea, el cuerpo en sí, la acción corporativa fue: Eva no tiene que ser vicepresidenta. Claro. Pero el grueso de la jerarquía militar del ejército era peronista, los suboficiales también. Había una minoría liberal y antiperonista, pero muy calladita. Pero la Armada era antiperonista. El grueso de la Armada era antiperonista. Entonces, si se hacía ese desfile oficial, la Armada iba a aprovechar de camuflar sus aviones en ese desfile y atacar la Casa de Gobierno. Como el desfile de las 10 de la mañana se suspendió, los sublevados decidieron esperar a que la niebla se disipe, que haya mejor plafón, o sea, mayor visibilidad, y parten los aviones de la Marina de Guerra, de las bases navales, hacia las 12 del mediodía y llegan a Plaza de Mayo hacia 12:30. La gente creyó que esos aviones que empezaron a aparecer por encima de... Era parte del desfile. Era parte del desfile. Claro.
Entonces la plaza tenía el movimiento normal de cualquier día, y más al mediodía, los empleados que tenían asueto, los chicos que entraban y salían de las escuelas, el movimiento bancario. Y de pronto esos aviones lanzan la primera bomba a las 12:40 que cae en la boca de subte A. Ahí produce los primeros muertos. Los aviones vinieron por Avenida de Mayo, tiraron las bombas, pegaron la vuelta sobre el Riachuelo y luego retomaron por Paseo Colón y bombardeaban la Casa Rosada por el ala sur. Y esos aviones largaban bombas de explosión y bombas de fragmentación. La de explosión destruía edificios o calles. Y la de fragmentación, el cabezal de la bomba se abría y salían las esquirlas. Era directamente para la gente, no era para... Para donde caía las esquirlas, claro, mataba lo que encontraba. Porque no era para un edificio, era exacto, para la... Y a su vez ametrallaban. Ahora, el copiloto ametrallaba. ¿Se sabe quién dio la orden exacta de ese bombardeo? Sí, el almirante Olivieri, que después se suicida. O sea, los opositores tienen 2 muertos, uno que se suicida y un subteniente que lo matan en Morón. Y toda la oficialidad de la aeronáutica naval estaban de acuerdo en esto. El hecho se lo conoce como el bombardeo a Plaza de Mayo, pero no era el objetivo bombardear y destruir la pirámide de Mayo, el monumento a Belgrano, la Plaza de Mayo, no. Era la Casa de Gobierno para matar a Perón. Y sustituirlo por un triunviro. En la historia, el hecho que más resalta, que en la historia argentina ha habido golpe de Estado. Ninguno fue con esa hazaña, terriblemente bombardeando, ¿no? Ninguno fue así. La verdad que ha sido un golpe de Estado con una ferocidad, porque más allá de que, como vos decís, fue directo, la idea era matar a Perón, pero bombardear cae a toda la gente, ha caído un montón de gente muerta, es una cosa nunca vista en la historia argentina. No. No había una guerra civil, había enfrentamientos entre la oposición y el gobierno, no había una guerra civil, no eran 2 grupos armados, no era... El bombardeo de la Plaza de Mayo se lo comparo a veces con el bombardeo de Guernica, la ciudad vasca, pero era la guerra civil española. Claro, esto no era una... No había una guerra civil interna. Un golpe de Estado, que hubo acá muchos golpes de Estado, ninguno fue con esa ferocidad, por eso digo. Claro. Pero a partir de ahí se puede decir de que comienza en cierta forma una guerra civil, porque empieza a haber sectores de la izquierda, no solo el peronismo por un lado, sino que después viene el armado del ERP y todo. Cada vez ya es mucho más adelante, es posterior. Pero no puede comenzar ahí con esto, porque no tiene nada que ver. Son coordenadas históricas de la guerrilla de la década del 60 en adelante. Sí. Para que la guerrilla en Argentina y en varios países de América surjan, se tenía que producir como se produjo a fines del 59, la Revolución Cubana. Aparecer un líder joven como el Che Guevara. Después está el Mayo francés del 68. Acá estaba Santicha. No, Santucho. Pero esos son todos hechos posteriores de otra década que está relacionada con los hippies y la sublevación de la juventud, pero desde la década del 60, la guerra, el pacifismo estar en contra de Estados Unidos en Vietnam. Esa década del 60 va a dar origen del pacifismo a la guerrilla en América Latina en el 70. Pero acá estamos en el 55, acá es un intento de golpe de Estado que fracasa y que mata en mi relevamiento 200 personas. Ese jueves, que termina con una llovizna y después la quema de las iglesias en torno a Plaza de Mayo y algunas lejanas. Dentro de ese conjunto de 200 personas murieron, por supuesto, la mayoría argentinos, extranjeros,
jóvenes, yo tengo registrado el menor de 3 años, un señor de 80, distintas actividades, de distintas profesiones. Murieron granaderos, 9, murió un general, murieron 5 de la Policía Federal, murieron civiles en su mayoría, murió un paraguayo, un boliviano, un alemán, italiano, españoles, argentinos. Claro, por eso digo que el tema del bombardeo va hacia todo, es decir, no es contra el gobierno, sino cayó en el pueblo argentino, en cualquier transeúnte que caminaba por ahí porque iba a trabajar. Sí, hasta diríamos que es paradójico y hasta contradictorio que profesionales de la aviación que tenían que pegarle certeramente a la Casa de Gobierno, que le pegaron a la Casa de Gobierno, no tuvieran buena puntería, si es que voluntariamente o involuntariamente querían tener o no tener buena puntería, porque fueron 3 pasadas de aviones, 12:40, 15:10, 17 horas. En esas 3 pasadas de aviones se tiraron las bombas, algunos aviones llevaban copiloto con la ametralladora, se ametrallaba, y en la última pasada un avión abrió el tanque de nafta y roció. Entonces en mi libro hay fotos de siluetas de cuerpos que quedaron calcinados. O sea que el odio se expandió geográficamente porque la Casa Rosada estuvo destruida, murieron personas dentro de la Casa Rosada, pero el grueso murieron sobre Paseo Colón, sobre Irigoyen, sobre Rivadavia. En La Matanza murieron 2 porque venían los obreros, como la CGT convocó a defender al gobierno, creyendo que el primer bombardeo era el único. Cuando llegan los obreros de distintas zonas fabriles, justo se produce el segundo bombardeo, había más gente en la plaza y en torno a la CGT. De Matanza venían los obreros de Jabón Federal, la famosa fábrica aquella que ahora está cerrada, y venían como refuerzo hacia el gobierno el regimiento de infantería número 3 de La Tablada. Los aviones matan a un obrero y un conscripto, y después los aviadores reciben la información que Perón no estaba en la Casa Rosada, que es cierto, él no estaba, porque cuando le termina la audiencia con el embajador norteamericano le dicen los edecanes al presidente de que había movimientos raros en las bases aeronavales de Punta Indio, Bahía Blanca, etc. Entonces él va al búnker del Ministerio de Defensa, que aún sí existe, que está detrás de la Casa Rosada, va a los subsuelos. O sea que, haciendo una hipótesis, si hubieran tenido puntería, hubieran destruido la Casa Rosada solamente, no lo hubiera matado nunca a Perón, porque Perón no estaba en la Casa Rosada. No, pero a ver, el efecto que quisieron hacer, que era un efecto sorpresa, digamos, no fue tan así porque Perón ya sospechaba algo. Tenía información. Entonces, hasta la actualidad, algunas vertientes antiperonistas dicen que Perón, sabiendo de los movimientos raros, no avisó a la población de que se fueran a sus casas porque se venía algo grave, porque él tenía ya información a través de los servicios secretos. Y después, cuando ellos se enteran que Perón no estaba en la Casa Rosada, hay 3 aviones que se dirigen a Recoleta, donde estaba la residencia presidencial, que hoy sería Olivos, pero antes estaba en Recoleta, que era el Palacio Unzué, donde murió Eva Perón en julio. Pensando que estaba ahí. Claro, ellos pensaron que estaba allí, porque les llega la información de que no estaba en Casa de Gobierno. Entonces van 3 aviones a Recoleta y bombardean la residencia presidencial, ametrallan, mejor dicho, y caen bombas sobre Santa Fe y Las Heras y Pueyrredón. Y ahí matan 6 personas. E incluso trataban de localizar la casa, que hoy es el Ministerio de Seguridad de la Nación, en una de las diagonales de... La Recoleta tiene un espacio muy coqueto que se llama La Isla. En una de las casas que Dodero le había donado a Perón,
él tenía su amante, después de quedar viudo, él tenía un amante muy joven. Entonces ametrallan esa casa, la residencia presidencial, el Palacio Unzué, que al año siguiente fue demolido, se convirtió en plaza y hoy es la sede de la Biblioteca Nacional. Y bombas sobre Pueyrredón y Las Heras y mueren 6 personas. O sea que el hecho no fue solamente, lo central fue la Casa de Gobierno, Irigoyen, Paseo Colón y demás, pero hubo 2 muertos en Matanza y 6 muertos en Recoleta. Una vez que esto fracasó, porque fracasó, los aviadores se refugiaron en Uruguay y al día siguiente, bueno, comienza toda la reconstrucción, las indemnizaciones, los subsidios, la Fundación Eva Perón subsidia a los heridos, a los familiares de los muertos, etcétera, etcétera, etcétera. Y se comienza toda la reconstrucción. Nunca se publicó el listado oficial de muertos, nunca. Y este fracaso fue luego la causa fundamental para el golpe de Estado del 16 de septiembre del 55, que fue mejor preparado porque la flota de mar salió de Bahía Blanca y Mar del Plata, bombardeó Mar del Plata y llegó acá a la zona del Río de la Plata y avisó que si Perón no renunciaba, estoy hablando del 16 de septiembre, iba a bombardear las destilerías de Dock Sur y la destilería de La Plata. Entonces Perón, ante esta situación, podía originarse una guerra civil, decide renunciar y renuncia y se va a Paraguay. Se va a Paraguay y toda la historia, que después sabemos que... De todos estos muertos, hay 3 sanmartinienses. Uno que se llama, de apellido Bolton, Adolfo Bolton, que si bien nació en Santa Fe, fue bautizado acá en la parroquia de Jesús Amoroso, donde hoy es la catedral. Este señor Bolton vivía en Defensa, la calle Defensa en Capital, y fue inhumado en Chacarita. Pero tenemos al señor La Rosa, son tres varones. Al señor La Rosa, que Alfredo Gregorio, que también fue bautizado en Jesús Amoroso, que descansa acá en el municipio, en el cementerio municipal. Tengo el nombre del papá, Florencio La Rosa, y la mamá Jacinta Dentone, que tuvo hermanos, Humberto Antonino, Jacinto Jerónimo, Leocadia Florencia, Silveria Florinelle y Julio Florencio, que vivía en la calle Luján 437 de acá, de San Martín, y que descansa en el cementerio local, en la sepultura 20, tablón 11, o descansaba, el sector 17. Y sus restos permanecieron allí hasta que ese sector fue vendido. Pero al haber hermanos por ahí, y por eso el anclaje en esta presentación con la historia de San Martín, porque por ahí, con estas difusiones que estamos haciendo, alguien se entera, algún sobrino de los hermanos del muerto, que un historiador rescató a 3 sanmartinienses, como el tercero que se llamó Ernesto Miatello, que estaba casado con Rosa Ficale, que entró a este cementerio el día 18 a las 14 horas, y su mamá se llamaba Giudita Frasson de Miatello. Estas 3 personas que nombrás, que eran de acá de San Martín, ¿simplemente eran transeúntes o eran...? Uno era empleado, pero en línea general, por lo poco que yo pude rescatar a través de los obituarios, los diarios, etc., no puedo asegurar de que... Hay uno que dice que es empleado, pero no pude conseguir empleado de qué. No sé si... ¿Pero empleado del Estado? Tampoco dice la fuente. Pero no puedo decir que ellos fueron a defender el gobierno o pasaban por la plaza. Eso no se sabe. Eso no se pudiste sabe. Hablar con ninguno de los familiares de ninguno de los 3. Porque este libro hoy lo presento en la feria local. Yo estuve acá en el 22 en el Círculo de Periodistas de San Martín y bueno, también con el objetivo de homenajear a todas las víctimas del 45, 53, 55 y que por ahí, como me ocurrió en una entrevista radial en Quilmes, hablaba y el señor que lo acompañaba, el conductor, dice:
pero mi tío abuelo estuvo por ahí, y resulta que sí había estado por allí y había muerto. Claro. Entonces, yo lo que busco es que estos apellidos, Bolton, Ñatelo, La Rosa separado, La Rosa, por ahí, con estas difusiones, se contacten conmigo, porque sería bueno que, así como se recuerda a distintas personas víctimas por otros hechos, también los parientes de estos fallecidos tengan en Plaza San Martín una plaquita que diga 3 sanmartinienses murieron víctimas de los odios y los rencores y los enfrentamientos de ese momento. Porque es un libro no partidista, es un libro que homenajea a todas las víctimas inocentes de ese momento. Eso te iba a preguntar. Vos no hacés, no es que escribís libros, no sos de un partido político, en fin, sino que sos historiador, escribís sobre la historia, lo haces objetivamente, sin tomar partidismo para un lado o para el otro, pero es interesante saber bien qué es lo que sucedió en el 55, ¿no? Porque cuando uno habla el bombardeo en la Plaza de Mayo, la verdad que uno no, como que hoy lo tomás muy a la ligera, pero uno no se da cuenta de lo que sucedió en ese momento, porque, vuelvo a repetir, se han dado muchos golpes de Estado, pero ninguno con esa crueldad, así de esa forma, ¿no? De esa manera, bombardeando directamente. Había un odio, yo no sé si era, siempre hablamos y se habla hace poco con el tema del kirchnerismo, kirchnerista o antikirchnerista, como que el país está partido en dos. En ese momento el país estaba partido en dos, era peronismo o antiperonismo, y era un odio terrible. El antiperonista odiaba totalmente al peronismo. Exacto. Vos decís, lo que fue el golpe de Estado, que fue después en septiembre, que viene después de esto, ¿estuvo avalado por la oposición, como muchos dicen, por el sector opositor? Sí. ¿Estuvo apoyado por el sector opositor? Se subleva la Marina de Guerra con el almirante Rojas. Cuando hablo de sector opositor no estoy hablando solo del ejército, estoy hablando de, como vos dijiste recién, radicales, socialistas. Sí. En el 55, pero en septiembre, se subleva la Marina de Guerra con el almirante Rojas, que venía en la cañonera La Rioja. Mi tío, que murió hace un mes y medio, era cadete de la Armada Argentina, venía en la cañonera La Rioja, y se murió con 88 años, y era hasta el caracú antiperonista. Entonces se subleva en septiembre la Marina de Guerra. Amenaza con esto que dije de bombardear las destilerías. Y a su vez Aramburu, que era general y que hizo toda su carrera bajo el peronismo, se pliega, y Lonardi en Córdoba se pliega. Entonces le aparecen a Perón distintos focos, en Corrientes, en Córdoba, en Mendoza, y sobre todo la gran amenaza que la flota de mar, no un barquito, la flota de mar apuntaba los cañones a la destilería, que iba a ser un desastre. Entonces la CGT quiere salir a defender al gobierno y Perón los para y presenta la renuncia. Con el triunfo de la revolución, que se sigue llamando Revolución Libertadora, los exiliados del junio que se habían ido de Uruguay retornan todos. Claro. Y el gobierno es de Aramburu Rojas, presidente Aramburu, vicepresidente Rojas, y se forma una junta consultiva de civiles, donde estaban los socialistas, los demócratas cristianos, estaba Alicia Moró de Justo. Integró la junta consultiva de Aramburu Rojas Alicia Moró de Justo, que se murió con 101 años en la época de Alfonsín. Porque estaban marcados por el antiperonismo. O sea, ¿por qué surge el peronismo en Argentina? Surge como una bandera y un
una muralla frente a la oleada roja del triunfo de la Revolución rusa y del triunfo de Rusia en la Segunda Guerra Mundial aliada a Estados Unidos. Una vez que vencieron al nazismo y al fascismo, estos aliados se separan. El mundo creyó que los obreros iban a pasar al bando rojo. Entonces en Argentina, la clase obrera, que había mucha, y la industria, que estaba bastante desarrollada, tenían ganas de superarse y de mejorar. El golpe del 4 de junio del 43, que lo convierte a Perón en secretario de Trabajo, ministro de Guerra y vicepresidente, le da muchas leyes sociales y muchos beneficios a la clase trabajadora para que no se bandeen al comunismo. Ahí decís hay algo clave que estás nombrando y que yo lo recalco constantemente en los programas acá, que es el kirchnerismo parece que instaló, y hoy parece que se instaló como que el peronismo fuera de izquierda. Lejos está Perón de haber sido de izquierda, era centro-derecha Perón. Derecha directamente. O derecha directamente. Bueno, yo lo nombro como centro-derecha. Yo vengo de una historia peronista, vengo del peronismo, pero siempre la discusión es, Perón no era de izquierda. Estamos lejos del marxismo que se ve hoy o que se quiere hacer entender. Por eso en la década del 70, en el 74, cuando él vuelve, primero le matan a Rucci, que se lo matan los mismos montoneros, que son los de izquierda, y él combate justamente al comunismo y a los de izquierda, y mismo los echa de la plaza a los son los estúpidos imberbes, como les dijo, claro. Y los echó. Lo que pasa es que, bueno, todo tiene su contexto. La historia te la cuentan como quieren, y cuando vos lo ves y decís, no es así. A ver, mi libro... Está bueno tener hoy un historiador para que aclare justamente estos temas, ¿no? Mi libro tiene 6 capítulos, un anexo fotográfico, multitud de fuentes. Entonces, y tiene cada capítulo el marco histórico. ¿Por qué se llegó al 17 de octubre? ¿Por qué se llegó al 15 de abril? ¿Por qué se llegó al 16 de junio? Para el lector que diga... bueno, esto, como es en la historia, esto no es un poroto que tiramos y surgió, no. La historia es una serie de hechos que se forman en cadena y forman un proceso. Y dentro de ese proceso algunos se destacan y otros no. Y uno embellece por ahí un busto y otros no, como estos que no recibieron más que una placa en la CGT, los muertos del 55, por ejemplo. Entonces, Perón es un hombre del ejército. Perón estuvo en Chile con Ibáñez del Campo, estuvo en Europa. Perón era más fascista que nazi, no era nazi, pero sí tenía la estructura corporativista que Mussolini ideó, donde la sociedad tiene que es la frase que utilizó Perón, la sociedad organizada. Entonces la sociedad organizada es un conductor y distintos grupos, pero todos responden al conductor. El Partido Peronista hasta la actualidad tiene una estructura piramidal. Sí, el comando central y después, bueno, todo baja. Es muy verticalista. Es muy verticalista. Las reformas que hizo no fueron aceptadas por cierta clase media y menos por la clase conservadora, que se nuclea en el socialismo, en el conservadurismo, en el radicalismo. No les cayó bien esto, que eran elementos esenciales para el progreso del país. La cantidad de hospitales que se construyeron, la nacionalización de algunos servicios públicos, bueno, un montón. Y la ayuda fundamental que tuvo Perón de Eva Duarte. Claro. La ayuda. Que quizás ahí Eva fue la que trajo, que rescata algunas leyes, que por eso lo toman como algunas leyes socialistas, que viene del socialismo, del socialista claro. Palacio. Entonces... ahí es donde se dice a lo mejor que fue la izquierda peronista. Eva era la revolucionaria. Claro. Eva era la revolucionaria. Perón como militar, bueno, era militar, ¿por qué pudo hacer todo lo que pudo hacer desde el 46 en adelante? Hasta que en el 52 se le acabó el dinero. Porque Argentina, cuando él gana, tenía las reservas del Banco Central, que eran los ligotes de oro, producto de las ventas al exterior por la Segunda Guerra. Por la Segunda Guerra. Entonces,
En ese momento el patrón era el oro, no el dólar como ahora. Entonces Perón recibió un banco central con las bóvedas llenas de lingotes de oro y pudo hacer todo lo que pudo hacer. Pero para el 51-52 las reservas se habían agotado, había habido un par de sequías y en el 53 era difícil. No, y aparte estuvo el famoso plan de Estados Unidos, el plan Marshall, que después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, pero a Argentina no le tocó nada del plan Marshall. No, pero le tocó a Europa, me refiero que benefició a Europa, claro, sí, que era donde estaba destruida. Nosotros le vendíamos el trigo, le vendíamos todo para que venga del local. Eva Perón hizo su famoso viaje a España, Suiza, Francia, Italia, y en España llevó las bodegas de los buques llenos de grano porque España estaba en la miseria después de la guerra civil y nadie la quería ayudar a España porque tenía Franco. Entonces, hay todo un contexto y como el peronismo es un movimiento, se lo llama así, entonces el movimiento lleva de la izquierda, lleva del centro, lleva de la derecha. Tuvo una marcada línea de derecha con López Rega. Claro. Cuando él llega a Ezeiza, todo el palco estaba a manos de los de derecha. Y tiene esta nueva vertiente de los jóvenes que serían los montoneros, que luego salían al ERP, que creían que Perón iba a ser un general de la Revolución Argentina en función de la izquierda. Si Evita viviera sería montonera, gritaban los montoneros. Claro. Entonces, y Perón, vamos a decir, por ahí no suena bien la palabra, utilizó a los grupos jóvenes y llegó por tercera vez al gobierno, pero una vez que le mataron a Rucci y una vez que le insultaban a su tercera esposa, Isabel Martínez de Perón, que todavía vive en España, ¿qué pasa general? ¿Qué pasa general? Que está lleno de gorilas, el gobierno popular le gritaban en la cara a él ese famoso día. De hecho, se habla de que... Y malas palabras contra la vicepresidenta. Claro, de hecho se habla de que los montoneros, la idea de los montoneros que tenía era voltearlo después a Perón, ¿no? Por lo menos... Usarlo, pero Perón era muy inteligente. Entonces cuando esa plaza colmada grita cosas, malas palabras contra la vicepresidente, Perón se descoloca y bueno, dice esto y defiende a la CGT y defiende a todos los que, Lorenzo Miguel, todos estos, y los echa. Ustedes se creen que tienen más historia que estos hombres y ustedes los estúpidos imberbes, y entonces ahí se quiebra la relación, él muere inmediatamente y bueno, y el país entró en una debacle con la señora, nuestra primera mujer que fue presidente. Quedó esa guerra civil, digamos, entre comillas. Claro, y después se agravó más, claro, con toda la represión que hubo del 24 de marzo del 76 en adelante. Pero bueno, la historia es así. Te hago una consulta con respecto a Estados Unidos, a Biden también, que fue la pelea de Perón con el embajador. Con el embajador. Sí, Sproul Biden. ¿Tuvo algo que ver Estados Unidos en el golpe de Estado del 55? No. Porque algunos hablan de que los militares tuvieron el apoyo de Estados Unidos. No. El golpe del 55 fue netamente argentino, con la Armada a la cabeza y con los antiperonistas a la cabeza. Que aplaudieron la caída de Perón, sí, evidentemente, pero no hubo ninguna injerencia. Sí, Sproul Biden encabezó la famosa Unión Democrática en los desfiles, por eso Perón, muy inteligente, dice, ¿Biden o Perón? Claro. En los afiches que se pegaban. Por eso te pregunto, esa famosa pero no, guerra que hubo entre ellos dos, guerra entre comillas, ¿no? Esa pelea que hubo entre ellos dos, algunos asocian el golpe de Estado con... Sí, los golpes del 70, sí, el de Chile, que sacan a Allende, y todos los golpes que vinieron después de la década del 70, sí, Estados Unidos metió la mano. En el del 76... acá era tal el desorden. Del 76 creo que la gente pedía que se vaya la señora. Isabel mismo creo que fue a golpear la puerta para irse, ¿no? Creo que le tocó una presidencia
con un momento muy difícil en donde encima ella no era política porque no entendía nada y estaba manejada por lo que es por Luder, por Luder todo por López Rega, por López lo que tenía alrededor. Luder era excelentísimo, pero bueno, Luder decían, ustedes quieren que yo derroque a la esposa viuda del general creador del partido. Si Luder se hubiera quedado, Balbín lo hubiera acompañado, qué sé yo, pero Luder no tuvo los cojones para tomar decisiones y decir, no, bueno, señora, usted no está bien, porque no estaba bien la señora, psicológicamente, depresiva, y no tenía poder, gritaba, y a su vez tenía un entorno que la manejaba mal. Claro, principalmente López Rega. Y la guerrilla hacía estragos. El que firma los famosos decretos de aniquilar a las subversiones es Luder, que estaba a cargo de la presidencia. Pero él no quiso seguir y respetó la investidura y después ni siquiera ganó la presidencia cuando le ganó Alfonsín. Y bueno, pero bueno, mi libro hoy espero que repercuta, que homenajee a las víctimas y que la gente de San Martín aprovechen la horita que me dieron hoy de 4:30 a 5:30 en el espacio Macondo. Héctor, te agradecemos que hayas podido venir para contarnos un poco. Volvemos a repetí el nombre del libro como... El libro se llama Los muertos de Plaza de Mayo, 1945-53-55, editorial Duncan. Que lo vayan a ver, hoy a las 4:30, de 4:30 a 5:30 va a estar ahí en lo que es la Feria del Libro de San Martín, la tercera Feria del Libro que se hace, muy linda feria que se hace en la Plaza de San Martín. Les recomiendo que vayan, aparte como dijimos pueden ir todos porque es totalmente objetivo el libro, no es partidario, es simplemente contar la historia como tal cual fue. Tal cual. Cierro un poco. El año pasado el libro recorrió el país y he estado en todas las instituciones que me han invitado. Ejemplo, estuve en el Salón Felipe Vallese de la CGT, invitado por Piumato, que es el secretario de Derechos Humanos de la CGT, y que se quedaron asombrados porque, bueno, no es un libro que, como cuando escribí sobre Camilo Gorman, no escribí a favor de Camilo y en contra de Rosas. Acá no escribí en contra de Perón ni de los antiperonistas, sino siempre rescato las personas que estuvieron allí y murieron inocentemente. Gracias, Héctor. Gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima semana. Hasta la próxima.